Bueno, les había dejado el 34. ¿Verdad? No sé si pudieron concluir algo de este ejercicio. Jóvenes. Jovencitos. Buenas, Lick. ¿Pudieron concluir algo de este problema? Sí, Ajá. ¿Qué pudo concluir? Cuéntame. ahí pide que sea igual a 3, a -3. Sí, en la derivada direccional. Sí, pero sacando todos los, hasta el máximo y mínimo, no está dentro del rango permitido. Ajá. Ahí no tenía que sacar el máximo y mínimo, ¿verdad? Lo único es hablar del rango. Que digamos que de manera indirecta sí, ¿verdad? Porque al final, pero sí, no hay que hacerle énfasis a eso. Entonces se calcula el gradiente. ¿Qué le quedó de gradiente? La norma o el vector, El vector. -2 y Ya evaluado. ya hablado en el punto. -2 y más j más k. Y la norma del gradiente entonces es 6. Entonces la derivada direccional raíz de 6 es la cosa. Y -3 no pertenece a esto. Vamos a llamarlo como y. Y el -3 no pertenece a este intervalo, por tanto no existe el vector U. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, listo. No. Check. Bueno, creo que las aplicaciones que salen aquí será una. Vamos a calcular
la recta tangente a la curva de intersección. Aquí me piden la recta tangente a la curva de intersección de la superficie del 13 al 18. ¿Qué problema les llama la atención? El 17. 17. Entonces aquí tenemos la función f. La función g. Vamos a calcular las derivadas parciales. Derivada respecto a x. Derivada respecto de y. Derivada respecto a z. De ahí g de x, g de y, g de z. Gradiente de f en el punto 1, 1, 3. El gradiente de g. ¿Qué queda el gradiente de f? ¿Qué valor 1, 1, 3 aquí? Y sería 13. Aquí es 13 menos 6. El gradiente de g de 2, 2, 6. Ahora ayúdenme a calcular el producto cruz. Pues si no se acuerdan. ¿Qué queda? ¿Cuánto queda el de I?
Esta primera componente me queda 90. La otra también me queda 90. 90 también. Y la última queda 0. Sí. Entonces, podemos trabajar con este vector o podemos tomar cualquier vector paralelo a este, ¿verdad? Sí, trabajar con este no hay ningún problema. Entonces la recta tangente sería X, Y, Z. Esta sería. ¿Alguna pregunta? ¿Jovencitos? Bueno, entonces esto correspondería a la parte aplicada. Vamos a revisar otros problemas. Por ejemplo, este 44. Aquí lo que me están pidiendo es la tasa de cambio en grados Celsius por segundo por kilómetros. En esencia, eso significa la derivada direccional en la dirección del vector B. Calcúlenla. Calcúlenla y me dicen. Primero voy a calcular el gradiente. Para eso ocupo las derivadas. Derivada respecto a X es Y más Z. Derivada respecto de Y es X más Z. Y derivada respecto a Z es X más Y. Y aquí tengo que el gradiente en el punto 1, 2, 3 es Y más Z es 5, X más Z 4 y X más Y es 3. Ahora calculo la norma de B. Es 1 más 4 más 4. Esto es 3. Entonces el vector U
es este. La tasa de cambio que me están diciendo es la derivada direccional en la dirección de vector U de la función W en 1, 2, 3. ¿Tiene alguna pregunta, hijo? ¿Esto cuánto queda? Siete tercios. 7 tercios grados Celsius por kilómetro. Revisen el número, si así queda. Sí, 7 tercios. Bueno, entonces ya calculamos la tasa de cambio en grados Celsius por kilómetro. Ya un alumno me envía PDF, lo puedo cambiar a Word. Aquí, por ejemplo, me están dando una continuación del ejercicio. Abrir con Word. Cuidado con su micrófono. ¿Cómo calcularían lo que nos están pidiendo en este inciso, en este otro problema? Ojo, aquí me piden tomando en cuenta el anterior, ¿verdad? Es la misma función. Vamos a reanudar. Blake, Ujú. con tasa de cambio, ¿a qué se refiere exactamente? A la derivada. La derivada direccional. Bueno, ahí corrijo algo. La derivada direccional es lo que representa la función entre unidades de distancia, como por ejemplo lo que estaba aquí atrás, mire. Tasa de cambio en grados Celsius por kilómetro. Entonces todo lo que es lo que representa la función, en este caso la función dice aquí arriba, si lo logra apreciar, dice grados Celsius. Y la distancia está en kilómetros. Entonces, la razón de cambio, la tasa de cambio de lo que representa la función sobre unidad de distancia, eso es derivada direccional. Cheque. Esa es una cosa. Aquí aparecen dos elementos importantes. Me dicen, ¿qué tasa de cambio en grados Celsius por minuto? Aquí me están diciendo grados Celsius sobre minuto. Siempre es una razón de cambio, solo que en función del tiempo. Experimentará un halcón cuando vuela por P 1, 2, 3 a una velocidad de 2 kilómetros por minuto directamente hacia Q. O sea que aquí el halcón se está moviendo de P a Q. Al moverse de P a Q, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. A mí me están pidiendo grados Celsius por minuto. Pero yo tengo grados Celsius por kilómetro y tengo kilómetro por minuto. De alguna manera, yo tengo que relacionar estas razones de cambio. Y la forma de hacerlo es empleando la regla de la cadena. ¿Por qué? La derivada
en este caso, de W respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de W respecto al desplazamiento por la derivada de S, que es el desplazamiento, respecto del tiempo. Esto es velocidad. Esta es 2 kilómetros por minuto. Esta es la derivada direccional, grados Celsius por kilómetro. Y lo que voy a obtener es grados Celsius por unidad de tiempo. ¿Qué va a tener estas unidades? O sea que en esencia, yo tengo esto. Miren. Entonces, la derivada direccional era 7 tercios por la velocidad, que es de 2. Y esto me queda 14 tercios grados Celsius por minuto. O sea que la temperatura le va a ir cambiando al halcón a medida se mueve en la dirección de P a Q. Se está moviendo de P a Q. Algo que tal vez no verifiqué es que aquí me daban el vector 1, 2, menos 2. Y debí verificarlo antes de multiplicar, porque no estoy seguro si están en la misma dirección, pero el segmento de recta dirigido PQ me va a quedar 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Y 4 menos 3, 1. 2, 2, 1. Tengo mal el problema aquí. Este está mal. O sea, el planteamiento está bien, lo que está mal es este, porque este es el vector. Aquí tengo un detalle, lo voy a corregir ahorita. Todavía no puedo calcular esto. Aquí yo me... Tres menos 1, 2, 4, 6. Aquí hay un detalle. Vamos a hacer los... No sé si hasta aquí estamos bien. Si me entendieron esta idea. Esta es la derivada direccional. Esta es la derivada direccional. Esta es la velocidad y esto es lo que me están pidiendo. Yo pensaba, como les digo, suponga que la función del problema 44, pensé que todo se movía en torno al cálculo que ya se había realizado, pero no. Tengo que recalcular todo porque está cambiando el vector, está cambiando la dirección, porque se está moviendo de P a Q a esta velocidad. Entonces, al moverse de P a Q, saco el vector correspondiente, que es 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2, y 4 menos 3, 1. Check. Necesito calcular ahora la norma de este vector, porque ocupo la derivada direccional, que es 3 también. Entonces el vector unitario es 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Entonces esta derivada de W respecto a S en el punto P es la derivada direccional. Como el punto inicial es el mismo, la función es la misma, tomo directamente el gradiente, que es 5, 4, 3. Punto, 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Calculen esto. Si no me equivoco, es 8 litros. 8 de este. Sí. ¿Alguien que lo confirme?
7 creo que queda. Yo 7. Sí. 7 queda. Sí, 7. 7. Bien. Entonces me queda 14. Aquí sí, yo no me percaté, ¿verdad? Me percaté. Pensé que tenían el mismo vector director. Y no, es diferente. Entonces, este es el resultado que me estaban pidiendo a mí. Pero la idea es emplear regla de la cadena. Solo recordando que la razón de cambio en grados Celsius por kilómetro es la derivada direccional. ¿Una pregunta hasta aquí? No, nada. Puede poner el ejercicio un momento, Lick. Voy. Ahí está. Lick, en la derivada direccional, porque usábamos el punto de 5, 4 y 3. Este es el gradiente. Como el gradiente no cambia porque el mismo punto, tenemos la misma función y es el mismo punto inicial, 1, 2, 3, mire, misma función, mismo punto inicial, Ah, ok, ok. entonces mismo gradiente. ¿Una duda? Vamos a revisar este otro. Calculen ese. Primero calculo las derivadas parciales.
derivada respecto a X es YZ. Derivada respecto de Y es XZ. Y derivada respecto a Z es XY. Entonces el gradiente en el punto 341 tengo YZ es 4, XZ es 3 y XY es 12. Voy a calcular directamente la norma del gradiente. Eso es 3. 3 se queda. Sí, Sí, Lick, 13. Gracias. Ahora, con esto prácticamente tengo todo. Para el inciso A, aquí me dice, encuentre la tasa de cambio de la temperatura respecto a la distancia en el punto P en la dirección de este vector. Ocupo la norma de B. La norma de B es 3. entonces, tengo vector U entonces la derivada, la dirección del vector W es gradiente punto este. ¿Cuánto me queda este producto punto? Según mí me queda 34 tercios. Sí, Lick, 34 Sí, Lick. tercios. Grados Así Celsius queda. grados Celsius por pies. Ese es el inciso A. Y el inciso B, la derivada direccional máxima es 13 grados Celsius por pie. Y la dirección en la cual ocurre ese es esa, que es el gradiente, ¿verdad? Es la dirección del gradiente. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Todo claro. Podría ponerlo de nuevo la ficha. Un Voy, momento. voy. El ejercicio completo. Sí, sí. Bueno, Solo voy a checar esto. Ahí está. no, yo decía el anterior. Ay, El anterior a ese. no, ese. Este.
Listo, gracias. Quiero que trabajen este. Aquí sí les voy a pedir evidencia. Entonces, si el primero que lo termine me avisa y me lo manda una foto de su proceso completo por Telegram. Es exactamente el mismo ejercicio que acabamos de trabajar, obviamente con otra función, ¿verdad? Ahorita lo checamos. Entonces, las derivadas, ahí no hay ningún problema. Derivada respecto a x menos 2x. Derivada respecto de y menos 2y. Derivada respecto a z menos 2z. Entonces, el gradiente en el punto menos 6, 8 y menos 10, ¿verdad? Para que todo nos vaya quedando bien cuadrado. ¿Cuál es la norma de este? Diez raíz de 2. Ujú. Ahora, la norma del vector B que me dan es 13. Entonces el vector U queda 3 sobre 13 menos 4 sobre 13, 12 sobre 13. Para el inciso A, la derivada de W en la dirección del vector U en el punto P es 3 sobre 13, menos 4 sobre 13, 12 sobre 13, punto, menos 6, 8 y menos 10. Ahora sí, verifíquenlo. Da 170. Negativo. Menos 170 Sí, sobre 13 me dio. Ujú. Y este es grados Celsius sobre metro, ¿va? Sí. Inciso B. ¿En qué dirección? U igual gradiente sobre su norma. La dirección nos quedaría menos 3 sobre 2 raíz de... no, sobre 5. 5 raíz de 2. 8, no, 8 no. 4. Y el otro es menos... aquí ya fallé yo. Ah, no, estoy bien. Menos 1 sobre raíz de 2. Esta sería la dirección y el valor máximo de la derivada direccional es 10 raíz de 2. Cheque.
Ahí la dirección la simplifica, ¿verdad, Lick? ¿Cómo dice? Sí, lo único que hice fue dividir cada componente entre 10 raíz de 2. Cada componente del gradiente entre su norma. Porque recuerden que la dirección Pero es la cuando... anterior igual se ¿Cuál? toma como... la anterior de que le envíe se toma igual. ¿Está buena o tendría? La que me mandó usted. Ah, usted lo dejó sin simplificar. No, no importa eso. Solo de menos. Es el mismo vector, pues. No importa eso. Cheque. ¿Preguntas? Lick, ¿Sí? ¿cómo se llama? La norma del gradiente siempre va a ir involucrada en aquello que nos pidan que sea lo máximo. Por ejemplo, ahí dice en qué dirección se incrementa W con más rapidez en P. Entonces utilizamos la norma del gradiente. No, ahí cuando me hablan de la dirección, utilizamos la dirección del gradiente. Y en el valor máximo, ahí sí va la norma del gradiente. ¿Entendió? Ah, sí. Lick, Ujú. la derivada direccional máxima siempre va a ser igual a la norma del gradiente. La derivada direccional máxima, sí. Eso está en la teoría que vimos la semana pasada, el viernes. El valor máximo de la derivada direccional es la norma del gradiente. El valor mínimo de la derivada direccional es negativo de la norma del gradiente. La dirección con la que crece con mayor rapidez es la dirección del gradiente. Y con la que decrece con mayor rapidez es el opuesto a la dirección del gradiente. Sí, eso había leído, a lo que no estaba seguro. Sí, sí, siempre era así. Sí, siempre, siempre, siempre. Son propiedades Ah, de gradiente. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Nos vamos a revisar dos problemas que son un poquito más geométricos. Estos ya son los últimos dos. Dice uno. Encuentre los puntos .
en el hiperboloide donde el plano tangente es paralelo este y el otro ejercicio, ya cerrando este tema, encuentre los puntos en el elipsoide tales donde el plano tangente es perpendicular a la recta con ecuación ahí tenemos. Entonces, encuentra los puntos en el hiperboloide donde el plano tangente es paralelo al plano con esta ecuación. ¿Qué pasa si ambos planos son paralelos entre sí? ¿Qué comparten? Ujú. El mismo vector direccional. Ajá. Podríamos decir que es el mismo, pero quizás lo más correcto es que los vectores normales a cada plano son paralelos. Eso es lo más general. ¿Estamos? Entonces, ya nosotros sabemos que en este caso, el gradiente del hiperboloide le vamos a llamar F. Tiene componentes 2x, 8y, menos 2z. Este gradiente es paralelo al vector n igual a 2, 2, 1. ¿Sí?
¿Estamos bien? Sí, Entonces, ¿qué significa esto último? Implica que 2x es igual a un escalar, que no sé qué escalar puede, bueno, quizás de manera general, valdría la pena decir que el gradiente de f es igual a 2 a alfa por n. Eso significa ser paralelos. Entonces, extraemos 2x igual a 2 alfa. 8y igual a 2 alfa. Y menos 2z es igual a alfa. Tengo que x es alfa. Y es alfa entre 4. Y z es menos alfa entre 2. Ahora recuerden que yo necesito un punto sobre el hiperboloide, pero estas componentes corresponderían a ese punto, porque al evaluar el gradiente en el punto es que sucede esta relación de que el gradiente es paralelo con n. No puedo decir que son iguales, porque puede ser que estén en dirección contraria. Por eso de manera más general se dice que son paralelos. Y el hecho de ser paralelos es que existe una constante alfa, tal que el gradiente es igual a alfa por este. Entonces, reemplazo estas últimas ecuaciones aquí. Tendríamos alfa cuadrado más 4 por alfa cuadrado sobre 16 menos alfa cuadrado sobre 4 igual a 4. ¿Cuánto vale alfa? Esto va, porque estos dos son opuestos. Entonces alfa es más menos 2. Si alfa es más menos 2, tengo un punto P1, que componente sería 2, 1 medio, menos 1. Y un punto P sub 2, menos 2, menos 1 medio, 1. Está este y este. Esos son los dos puntos sobre el hiperboloide. ¿Me captaron la idea? ¿Jóvenes? sí, Y ahora para cerrar estamos prácticamente en la misma situación, porque dice, encuentre los puntos en el elipsoide donde el plano tangente es perpendicular a la recta con ecuación. Si el plano tangente es perpendicular a la recta, significa que el vector director de la recta B, que tiene componentes menos 4, 8 y menos 2, es paralelo con el gradiente de la función o con el gradiente de la superficie. Entonces, significa que el gradiente es alfa por B. Y hacemos la misma historia. ¿Quién es el gradiente? El gradiente sería, ya evaluado en el punto, 2
X, 8Y, 2Z. Entonces, 2X es igual a menos 4 alfa. 8Y es igual a 8 alfa. Y 2Z es igual a menos 2 alfa. X es menos 2 alfa. Y es alfa. Z es menos alfa. Entonces reemplazo X, Y y Z en la ecuación del elipsoide. Entonces 4 alfa cuadrado más 4 alfa cuadrado más alfa cuadrado igual a 9. Alfa cuadrado es 1. Entonces alfa es más menos 1. Esto implica punto 1 es menos 2, 1, menos 1. Y punto 2 es 2 menos 1, 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? Había dicho que alfa por el vector, de que el gradiente sea igual a eso, denota que es paralelo, ¿va? Sí. Y eso lo usa para luego sustituir y poder hacer todo eso que hizo. Ujú. Eh, Es que este gradiente ya estaría evaluado en el punto de tangencia. Entonces yo lo que quiero es el punto sobre el elipsoide. Entonces esta X, Y y Z ya representarían el punto en el elipsoide. Entonces, como ya lo representan, implica que este gradiente debe ser paralelo al vector director en este caso. Porque como el plano tangente es perpendicular a la recta. Y entonces ahí establezco una igualdad. Componente a componente. 2x es igual a alfa por la primer componente de b, que es menos 4 alfa. Luego 8y es igual a 8 alfa. Y 2z es igual a menos 2 alfa. Saco los valores de x, y y z en términos de alfa, encuentro alfa y con alfa saco los puntos. En este caso hay dos posibles puntos. ¿Sí que? sí, gracias. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, y ahora lo que les queda para que lean mañana es de aquí del libro de cálculo en varias variables. Se van a leer toda la teoría de la sección 14.7. Valores extremos y puntos de CIA, que esto es lo último del parcial. Entonces, se leen esto para mañana. Mañana vamos a revisarlo y les voy a explicar lo que corresponde a este tema. Check. ¿Preguntas? Lick, este fin de semana vamos a examen ya. Sí. ¿Y cuándo sería la prueba? Jueves. Ya habíamos hablado, creo, de eso. Ok, gracias. El Aún no hay fecha para la prueba. jueves.